Bienvenido a Alrededor de la Fogata. En este espacio nos acercamos a los libros sin prisa, para escucharlos como se escuchan las historias cuando el ruido se apaga. La obra que tienes delante es una novela histórica que se adentra en el corazón del mundo mexica, en sus creencias, su poder y los acontecimientos que dieron forma a un imperio. A través de sus personajes y de una época marcada por la grandeza y el conflicto, este libro nos invita a mirar el pasado con atención y a dejar que la historia hable por sí misma. Capítulo 6. Proyectando un imperio. El entierro del pequeño envoltorio conteniendo los calcinados restos de Centeotla había concluido. Con excepción de Tlacaelel y de dos modestos sirvientes, nadie más había acompañado los despojos del otrora poderoso sacerdote en su recorrido de Chololan a Teotihuacán, como tampoco nadie había visto a las tres solitarias figuras excavar una fosa junto a uno de los numerosos montículos existentes en las cercanías de las derruidas e imponentes pirámides. De acuerdo con la tradición, la trascendental importancia del cargo de sumo sacerdote de la Hermandad Blanca superaba con mucho a la siempre transitoria figura humana que lo ocupaba. Era el cargo y no la persona el merecedor del máximo respeto. Las personas morían, pero el cargo subsistía inalterable a lo largo del tiempo. Esta distinción entre el cargo y la persona se hacía particularmente evidente en el momento de la muerte del portador del emblema sagrado. No se guardaba luto por él, ni siquiera se celebraba alguna ceremonia especial con motivo de sus funerales. El nuevo sumo sacerdote preparaba personalmente la hoguera donde se efectuaba la cremación del cadáver de su antecesor y posteriormente, acompañado de los sirvientes estrictamente indispensables para el transporte de los restos, conducía estos hasta el lugar donde se hallaban las ruinas de la primera metrópoli imperial de los toltecas y ahí, sin mediar mayores formalidades, procedía a darle sepultura. Cumplida su última obligación con su predecesor, Tlacaelel, ayudado por la pareja de sirvientes que le acompañaba, se dio a la tarea de construir dos improvisados albergues bajo la sombra de la mayor de las pirámides. El primero de aquellos refugios estaba destinado a servir de morada al portador del emblema sagrado. El segundo lo ocuparían sus sirvientes, los cuales tenían la obligación de suministrarle la escasa ración de alimentos que habría de requerir mientras durase su retiro. Rodeado por vestigios que denotaban la existencia de un grandioso pasado, Tlacaelel dio comienzo a la difícil tarea de proyectar los cimientos sobre los cuales debía estructurarse el imperio que pensaba forjar, así como los medios de que habría de valerse para lograr que la humanidad renovase su impulso hacia una siempre mayor elevación espiritual. Durante los largos días de incesante meditación transcurridos entre las ruinas de la abandonada Teotihuacán, el portador del emblema sagrado fue repasando mentalmente, una y otra vez, los conceptos fundamentales de la cultura náhuatl, con objeto de fundar sobre esto sus futuras actividades. Según los antiguos conocimientos, existía por encima y más allá de todo lo manifestado, un principio supremo, un Dios primordial, increado y único. Pero esta deidad o energía suma, aun cuando es el cimiento mismo del cosmos, resulta por su misma superioridad incognoscible en su verdadera esencia. Ahora bien, al comenzar a manifestarse en los distintos planos de la existencia, el principio supremo se expresa siempre, ante la humana observación, como una dualidad. Esto es, como una lucha de fuerzas aparentemente antagónicas que a través de su perenne oposición dan origen a todos los seres. Los dioses y las plantas, al igual que los astros y los hombres, son productos de esta interminable contienda creadora que abarca al universo entero. Poder captar el ritmo conforme el cual van predominando alternativamente las diferentes energías contenidas en todas las cosas constituía uno de los objetivos fundamentales de la sabiduría de los antiguos. Para lograrlo, se habían valido de una paciente y metódica observación de los astros, hasta llegar a precisar, con minuciosa exactitud, las diferentes influencias que los cuerpos celestes ejercen sobre la Tierra, adquiriendo aprovechar adecuadamente estas influencias. Conocimientos para poder suficientes asimismo estar en posibilidad de conocer y aprovechar los influjos celestes representaba un elevado logro, pero no era el más alto de los conquistados por los sabios de antaño, los cuales habían alcanzado el máximo ideal al que ser alguno pudiese aspirar. Colaborar conscientemente al armónico funcionamiento del universo. Devolver a la humana naturaleza su olvidada misión de coadyuvar al engrandecimiento del universo representaba el principal propósito al que Tlacaelel pensaba encaminar su empeño,
Y mientras meditaba sobre los medios de que habría de valerse para ello, su atención se vio atraída por los rojizos rayos de luz del amanecer, que al proyectarse sobre los costados de la pirámide mayor, parecían resaltar aún más las prodigiosas dimensiones de la milenaria construcción. Súbitamente, una idea que entrañaba una empresa de colosal magnitud cruzó por el cerebro de Tlacaelel. Ya que el sol era la fuente central de donde dimana la energía que permite la vida, si se lograba contribuir a su sustentación e incrementar su desarrollo, ello se traduciría en un generalizado beneficio para todos los seres que pueblan la Tierra. Desde tiempos remotos, aquellos que se habían dedicado a observar con detenimiento el proceso que tiene lugar en los seres vivientes a lo largo de su existencia, habían llegado a la conclusión de que los seres humanos, en el instante de ocurrir su muerte, generaban una cierta cantidad de energía que era de inmediato absorbida por la luna y utilizada por ésta para proseguir su crecimiento. Con base en ello, Tlacaelel concluyó que si en un determinado momento el número de personas que morían era en extremo abundante, la luna se vería incapacitada para aprovechar este exceso de energía, la cual pasaría a ser absorbida por el sol, pues este, en virtud de sus proporciones, resultaría ser el único cuerpo celeste capaz de utilizar la sobreabundancia de energía intempestivamente generada desde la Tierra. Resultaba evidente que tan ambicioso proyecto, colaborar al mantenimiento y engrandecimiento del Sol, solo podría llevarse a cabo tras la previa unificación de la humanidad en un imperio que únicamente reconociese como fronteras los 4 confines del mundo. Los 2 mares insondables cuyas aguas flanqueaban la Tierra, los calcinantes y lejanos desiertos del norte y las impenetrables selvas situadas más allá de las regiones habitadas por los mayas. Una vez fijados los objetivos fundamentales del imperio cuya creación proyectaba, Tlacaelel resolvió dar por concluido su retiro y retornar a Tenochtitlan. Así pues, ordenó a uno de los sirvientes que le acompañaban se encaminase de inmediato rumbo a la capital azteca, con la misión de informar a las autoridades tenocas de la fecha en que habría de arribar a la ciudad el heredero de Quetzalcóatl. Si este tipo de historias te acompañan, te hacen pensar o simplemente te ayudan a desconectarte, suscríbete a Alrededor de la Fogata, deja tu comentario y comparte este episodio. Aquí seguimos, contando historias sin prisa, para quien todavía sabe escuchar.